Hola, bienvenidos a Ser Humano. Hoy nuestro tema, la endometriosis. Nos unimos a la campaña de Teleantillas y de Telesistema para crear conciencia sobre esta enfermedad, con explicaciones de médicos, testimonios de pacientes e informaciones sobre organizaciones que se han creado para acompañarte en este proceso, para apoyarte. Y comenzamos conversando con el doctor Yael Salcedo, ginecólogo y obstetra, y preguntándole, bienvenido a Ser Humano, doctor Salcedo, ¿qué es esta enfermedad? Muchas ¿Qué es gracias. la endometriosis? Sobre todo agradecer la invitación. La endometriosis no es más que el crecimiento anormal del endometrio. El endometrio es, si han visto un aguacate, cuando lo abren, Sí, dentro tenemos la semilla. Sacamos la semilla y a veces se queda una telita marrón pegada de la sí, parte verde. Bueno, el útero tiene esa forma, es decir, es algo hueco y dentro tiene una capa que lo recubre que se llama endometrio. Esto todos los ciclos menstruales se descama y cae en forma de lo que nosotros conocemos como menstruación. Ese tejido debe estar dentro del útero. Cuando ese tejido crece de forma anómala fuera del útero o invade el músculo uterino, es lo que se conoce como endometriosis. Es el crecimiento anormal de las células endometriales fuera del órgano, es decir, ¿y extrapélvicos. qué lo provoca? ¿Cuál es la causa? La causa, todavía existen muchas teorías. La causa en sí es multifactorial. Número uno, para que esto ocurra, tiene que haber un problema inmunológico en las células natural killer, que son células que se encargan de, si un órgano está fuera de su sitio, si cuando yo te pongo un trasplante de un órgano ajeno a tu cuerpo, pues tus células descubren que esto es ajeno, lo atacan y lo matan. Pues entonces esto falla. Y estas células endometriales que caen dentro de tu abdomen o están en un área donde no deben, tu cuerpo no la ataca, no la destruye y deja que crezcan. Ahora, para que ellas llegaran a ese punto ocurren múltiples cosas, como por ejemplo, cómo ese tejido endometrial de dentro del útero cae fuera. Por eso es que tenemos teorías, pero todavía no hay nada conciso. Una de las teorías es que las menstruaciones son muy abundantes. Por ejemplo, si yo tengo un lavamano y abro la llave, el agua se va por la llavecita, por el hoyito, totalmente. Pero si le echo una cubeta de agua, el volumen de agua es tan tal que no es capaz el orificio de absorberlo y el agua se desparrama. Pues una de las teorías, la más aceptada, dice que cuando hay mucho sangrado, es muy abundante, ocurre menstruación a través de las trompas uterinas hacia la cavidad endometrial, hacia la cavidad abdominal. Es decir, una menstruación retrógrada. Es tanto volumen sanguíneo que sale no solo hacia afuera, sino también hacia la cavidad abdominal. Otra teoría es que en la formación del útero, cuando se estaba formando en nuestra cavidad, dentro de la barriga de nuestra madre, el útero sale del mismo sitio que salen los riñones y va bajando hasta llegar a su lugar. En el transcurso de ese descenso, el útero estaba abierto, se va uniendo. Se cree otra teoría que quedan células sueltas de esta formación dentro de la cavidad abdominal en el transcurso de su formación y migración hacia su destino. Otra teoría habla de que células que son normales pueden mutar y transformarse en otro tipo de célula, como si fuera un cáncer. Incluso la endometriosis, es decir, es la única enfermedad benigna, la más parecida a un cáncer, porque los cánceres lo que lo caracteriza es que pueden invadir otro tejido y lesionarlo. Pues esta enfermedad, esta patología, se peculiariza porque puede hacer lo mismo. ¿Y qué síntomas presenta la paciente? Muy buena pregunta. El síntoma principal es el dolor, pero ya cuando la paciente presenta dolor es cuando ya la enfermedad está avanzada. Por eso es bueno siempre decirles a las personas qué cosas son normales y no. Porque el 40% de todas las pacientes que ya tienen endometriosis diagnosticada, en su historia clínica al revisarla, dieron síntomas desde los 15 años de edad. Dolor menstrual. No solo dolor. Mm. La menstruación tiene parámetros para nosotros que son normales. Por ejemplo, la duración. La menstruación normal dura de 1 a 7 días, no más de ahí. Si la menstruación dura más de 7 días, eso hay que investigarlo porque es patológico. Igualmente, si a mí antes me duraba 2 días y actualmente me dura 7 días, pues eso no es lo normal para ti. Algo está pasando, hay que investigarlo. Otra cosa es la menstruación normal no debe doler. Molesta, las molestias que la madre puede tolerar, pero son molestias soportables. Tan pronto como ella refiere que tiene que ir al médico, que no se puede parar de una cama, ya eso es algo patológico y debe ser estudiado. Cuando tiene que tomar, hay mujeres que toman analgésicos, antiinflamatorios mensualmente y lo ven como normal. Es Esto es un signo de alarma, porque la menstruación no debe llegar a ese punto de dolor
Aunque es bien conocido que cada paciente tiene un umbral del dolor diferente. Si hay una persona que se maja un dedo y dice, ay, me majé, hay otra que se maja el dedo y hay que llevarla por emergencia llorando con el dedo. Entonces eso depende, es una historia clínica muy extensa donde vemos todos los parámetros, incluso la cantidad de flujo menstrual, que es lo más importante. Es decir, el flujo menstrual normal de una paciente es de un 80 cc. Esto equivale a un promedio de el uso de 3 a 4 toallas de las normales. De que la paciente me dice que usa buenas noches, es decir, el día que más sangra, que normalmente el segundo día del ciclo. Desde que la paciente dice, yo tengo que usar buenas noches, yo 5 toallas, el volumen de sangre que estas 5 toallas toman, ya no habla de que es un síntoma de alarma. Igualmente los coágulos menstruales, que esto es patológico. La menstruación normal puede ver un coagulito cuando uno se levanta en las mañanas, porque la vagina se acumula sangre, y esto es normal, pero tan pronto la madre refiere que ella va caminando en la calle y siente dolor y siente cómo los coágulos se desprenden, incluso muchas dicen que los paren, automáticamente esto es patológico y esa paciente debe de ser estudiada. Es decir, que esa niña que desde su formación comienza a decir, a quejarse de dolor, puede tener incluso, dependiendo la sintomatología, diarrea, vómito, puede orinar sangre, puede defecar con sangre, es decir, desde que tuvo un cuadro clínico menstrual que no es normal, debe de ser la paciente investigada. ¿Hay diferentes tipos de endometriosis? Hay diferentes tipos de endometriosis. Hay una endometriosis que cae fuera del órgano, es decir, de ese aguacate, de lo que es el útero. Sí. Pero hay otro tipo de endometriosis donde la endometriosis se queda focalizada dentro del mismo órgano. Y esta lo que invade la capa muscular. Es como si la capita marrón del aguacate invadiera la capa verde. Y en base a eso puede ser leve, severa, como en otras enfermedades. Claro que sí. Dependiendo en qué momento clínico se descubre, la categorizamos por leve, moderada, severa, es decir, desde estadio 1, estadio 4. Pero esto es según ya el daño que ha tenido la paciente por la evolución clínica de su cuadro. Es decir, ella empieza con poquito dolor y mientras más invade, cada vez las menstruaciones se hacen más insoportables. Antes las menstruaciones, por ejemplo, al inicio, era solo con la menstruación el dolor. Pero ya después la paciente dice, yo tengo dolor todo el tiempo. Ya esto es algo clínico característico. Dolor pélvico crónico. Todo el tiempo dolor en la parte baja del vientre, que se exacerba cuando llega la menstruación. Sí, pero cuando llega la menstruación es horrible. Incluso muchos refieren que cuando van a hacer, porque si el foco endometriósico ya invade otro órgano, por ejemplo la vejiga, pues cada vez que le llega el periodo orina con sangre y muchas veces tiene dolor para orinar. Igualmente se invade recto, es decir, dependiendo de dónde esté el foco, será la clínica. ¿Y qué significa vivir con endometriosis? Vamos a escuchar el testimonio de Cristina, que es paciente suya, doctor, para que ella narre su historia, cómo vive con endometriosis. Mi nombre es Cristina. Vine a una charla con el doctor Salcedo para hablarles sobre el tema de la endometriosis. Para mí la endometriosis ha sido una enfermedad que ha marcado mi vida, en el sentido de que yo no me denomino una persona normal en cuanto a mi salud se refiere o a mi calidad de vida. Yo vi mi primer periodo a los 17 años. ¿Y cómo te llegaba? ¿Cómo era? Me llegaba, los primeros 2 meses me llegó normal, un periodo normal. Yo feliz. Al tercer mes de yo reformarme, entonces ya sí yo presentaba unos dolores que yo le decía a mi mamá que no eran normales, porque me daba un dolor que yo no me podía mover. Yo duraba 3 días en cama, sin levantarme, sin pararme, sin poderme mover. Si me movía de un lado para otro, sentía que se me movía el cuerpo, la barriga entera en sí. Me daba dolor en el pecho, un dolor fuerte en el pecho. ¿Y qué te daban para eso? Bueno, mi mamá me hacía té, porque cuando eso creían que era un dolor de la menstruación, como le daba a todo el mundo, normal. A mí me diagnosticaron de endometriosis en el 2003. Yo me casé en el 2002. Pero antes yo anduve como 6 médicos. Y los médicos veían que era un dolor menstrual. Me decían hasta que yo podía pararme a caminar porque no tenía conocimiento de la endometriosis. Hasta que di con una doctora que me dijo, sí, yo sospecho que tú tienes una enfermedad que se llama endometriosis, pero no era muy común. Pero tienes que casarte porque tenemos que saber si tú eres una de las que dan hijos o no, porque la endometriosis me decía que tenía un 50% de posibilidad
de yo tener bebé y un 50% que no. En el 2008 me acuerdo que yo trabajaba en una clínica y me comenzó un periodo ya irregular porque sangraba por la nariz. Entonces ya cada vez que me daba el periodo, yo sangraba por la nariz. Me daba gripe y sangraba, un sangrado intenso y tosía sangre. Y tuvieron que hacerme la histerotomía total. Después de la histerotomía total, ya yo pensaba, total fue que me sacaron todo, útero, ovario, todo. Me tuvieron que limpiar todo, limpiaron endometriosis. Tenía, ¿cómo se llama? De endometriosis, adherencia. Ya estaba haciendo adherencia en los intestinos. Tenía adherencia en un riñón. Todo eso lo quemaron con la histerotomía. Y fue una cirugía bastante molesta porque el doctor me dijo que tuvo que buscar foco por toda la parte. Y donde quiera que había, quemaron. Pero como quiera, el dolor a mí me sigue. Wow. Esto ha sido algo como que a mí me ha marcado. O sea, ahora, después de la histerotomía. Volver a usar tratamiento. Como que eso me desconsuela. Me desconsuela de una manera porque yo decía, ya voy a salir de los dolores. Y voy a salir de usar porque en mi casa ni una madre con 5 bebés tiene tanto medicamento como yo he tenido. Y usar más medicamento para mí es como un trauma. O sea, porque ya yo creía que iba a salir de esto. Y igual sigo con mi dolor en el pecho. Sangro, no ya frecuentemente porque no sangro, no me llega el periodo, pero sangro por la nariz. Sigo sangrando entre veces. Y me dan mi dolor pélvico. Me dan dolor pélvico y me dan mi dolor en el pulmón. O sea, siguen los dolores. Igual ya no tengo útero, ya no tengo posibilidad de tener bebé. Doctor, es conmovedor escuchar a Cristina. Ella habla de que ha sangrado por la nariz, que en algunas ocasiones 3 días en cama sin poder pararse, ese dolor en el pecho tan fuerte, como ella describe que no se considera normal en términos de salud, que la endometriosis ha marcado su vida y lo mal que se siente porque después de una histerectomía el problema con la enfermedad continúa y debe seguir con tratamiento. Claro, porque la enfermedad, como mencionamos anteriormente, depende de parte inmunológica propia del ser humano. Entonces, esa parte uno no la puede tratar totalmente. Mientras existan las partes de base que formaron la enfermedad, seguirán ahí. Cuando uno hace la histerectomía, como decimos ella con forectomía, en casos extremos, es buscando disminuir los andrógenos, los estrógenos de la paciente, porque sabemos que esta enfermedad es estrógeno dependiente. Lo que hace crecer los focos son los niveles de las hormonas estrogénicas. Esas hormonas, cuando uno las retira, normalmente los focos ceden, pero también en el organismo se dan casos, que es el caso de ella, donde ya comienza a formar estrógeno de manera periférica o aromatizarlo de otros órganos, como de las glándulas suprarrenales. Y en este caso el tratamiento es de por vida, porque tenemos que poner tratamiento oral para tratar esto en las pacientes, sabiendo que todos los tratamientos que vienen para dicha enfermedad tienen efectos secundarios, porque tienen efectos a nivel óseo, tienen efecto a nivel neurológico, cambios de humor, tienen efecto en la vida sexual de la paciente porque esto lo lleva a dispareuria, a tener relaciones sexuales dolorosas también y la paciente no tiene deseos. Aparte de esto, le lleva a presentar a la paciente múltiples cambios de humor cuando se ponen los fármacos con los que se tratan, depresión, es decir, son muchos los síntomas que pueden llevar, los efectos secundarios que pueden llevar los fármacos para tratar dicha patología. Siempre afecta la capacidad de reproducción. La paciente puede tener hijos o nunca puede tener hijos. ¿Cómo? Muy buena pregunta. Cuando la enfermedad se detecta a tiempo, se puede tratar y evitar la progresión de la enfermedad, evitando que se dañe el sistema reproductor femenino. Ahora, cuando la enfermedad ya está en estadios avanzados, ya el daño es irreversible y muchas veces ya hay tanta adherencia, está todo pegado como un chicle por dentro que se dañan las trompas uterinas, los ovarios están todos tomados, a veces tienen tanto foco endometriósico que no hay nada que hacer, el ovario no sirve. Y este tejido, creciendo donde no debe, produce sustancias que incluso son citolíticas y destruyen el trofoblasto, matan el embrión si ella queda embarazada. Es decir, es algo muy fuerte y una de las principales causas incluso de infertilidad en las parejas.
Bueno, doctor, cuando regresemos, háblenos un poquito de opciones, porque la verdad que el panorama se ve muy tétrico. Yo creo que esto, ojalá que sirva para cuando alguien juzga a una mujer por ñoña, porque falta 2 y 3 días cada mes al trabajo, por un dolor menstrual fuerte, que no es solamente un dolor menstrual, sino esta enfermedad que usted ha descrito, que lo piense nuevamente y que no juzgue con esa ligereza. Y para todas las pacientes de endometriosis, ojalá que al regreso usted nos pueda hablar de algunas opciones que hay de tratamiento cuando volvamos. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Ya regresamos.